Bienvenidos a Relatando el Terror, un espacio para que escuches y nos compartas tus historias más escalofriantes. Hoy comenzaremos con una sección que es muy famosa, al menos aquí en Latinoamérica. Específicamente puedo hablar de donde soy en México, que todos conocemos a un abuelito, un tío o un conocido que viven en un rancho o en zona rural, que ha visto brujas, que ha escuchado la Llorona, se ha topado el charro negro, etc. Así que en honor a todas estas historias y recuerdos, comenzaremos con la sección llamada Historias de Rancho. Capítulo 1. La Hacienda Albercones. En un municipio de Nuevo León, México, llamado Doctor Arroyo, existía una hacienda llamada Albercones. Dicha hacienda es muy famosa por la gente que vive ahí, y más de uno te puede contar historias o leyendas relacionadas a esta hacienda. Sin embargo, yo les vengo a contar una historia que me pasó en carne propia a mí y a unos amigos. Yo soy originario de Monterrey, Nuevo León. Sin embargo, mi madre nació en el municipio antes mencionado, Doctor Arroyo. Aún tenemos familia viviendo ahí, y hace años teníamos la costumbre de irlos a visitar 1 o 2 veces al año. Tenía alrededor de 15 años cuando mi mamá me dice que vamos a visitar a la familia en Doctor Arroyo. Yo le platiqué esto a mis 2 mejores amigos. Ellos me preguntaron si podían ir, ya que a los 3 nos gusta el tema de lo paranormal, y yo siempre les contaba las leyendas que me contaba mi abuela y mi mamá de ese lugar, lo cual los llenaba de curiosidad y misterio. Le pregunté a mi mamá si podían ir mis amigos, a lo cual ella dijo que sí. En el viaje íbamos con un tío, el cual nos llevaba en su camioneta, mi madre, una tía, mis 2 amigos y yo. De Monterrey a Doctor Arroyo es un camino de 4 o 5 horas aproximadamente, dependiendo de qué tantas paradas haga uno en el camino. Llegamos por la tarde a la casa de nuestra familia, y desde que llegamos, como buen pueblito, las personas de ahí les empezaban a contar a mis amigos las leyendas más famosas de ahí cerca. Desde la mujer que se aparece sin cabeza en la plaza central, las brujas que se convierten en lechuzas, etc. Al llegar la noche, mis amigos y yo ya sentíamos la vibra de espanto en todo el lugar. Primero, la sensación que alguien te observa en todo momento. Ruidos pequeños en toda la casa. Y lo que terminó de freír más nuestro miedo fue cuando empezamos a escuchar las lechuzas que se ponen en los árboles de las casas. Fuera de eso, no tuvimos un contacto con algo fuera de lo normal. Al día siguiente, mi madre dice que vamos a visitar a una tía que precisamente vive en la localidad de Albercones, en Doctor Arroyo. Yo les contaba a mis amigos que en esa localidad mi mamá me contaba de historias sobre una hacienda que se llamaba Albercones, a lo cual ellos me dijeron que querían ir a esa hacienda personalmente. Antes de proseguir con mi historia, quiero contarles un poco de la historia sobre esta hacienda. Es muy famosa, ya que incluso si la buscas por internet, encuentras historias sobre la Virgen de la Concepción, encuentras que fue construida en 1826 por don Cosme Ramberry, que era un hombre de muchísima riqueza. Pero mi madre cuenta que de generación en generación se transmite la leyenda de la hacienda Albercones, la cual era que cuando don Cosme Ramberry llegó a Doctor Arroyo, utilizó su riqueza para ayudar a florecer las viviendas y el comercio en el lugar, ayudando a los poblados indígenas que vivían en esa localidad. Estos indígenas, a cambio del apoyo que les brindaba Cosme Ramberry, le ofrecieron protección a él y a su riqueza, pero no cualquier protección, sino que con brujería y magia que practicaban estos indígenas. Se cuenta que en la hacienda Albercones, don Cosme Ramberry enterró gran parte de su riqueza. Tal que así, que personas que viven en esa localidad cuentan que han visto personas que conocen de la leyenda, han tratado de excavar y desenterrar ese tesoro. Eso explica por qué actualmente queda en ruinas la hacienda y se ve muy maltratado el suelo de esta. Mi tía, que vive en esa localidad, cuenta que incluso hace años vinieron personas extranjeras con maquinaria pesada a excavar,
pero nadie ha podido encontrar el tesoro de don Cosme Arramberri. Regresando a mi historia, al llegar a Albercones, a casa de mi tía, nos recibió con una deliciosa comida. Terminando de comer, mis amigos me dijeron que era hora de ir a la hacienda antes de que anochezca. La hacienda está a 45 minutos caminando de la casa de mi tía. Como les mencionaba, antes la hacienda ya es muy vieja y no hay un camino directo para llegar a ella, ya que tienes que cruzar entre el monte, plantas y animales. Aquí es donde empieza lo terrorífico, ya que al ir caminando los tres, cada vez que avanzábamos sentíamos una vibra densa en el aire, una sensación muy pesada, a lo cual yo describiría que es como si mi instinto me dijera: detente, regresa. Los tres sentíamos esa misma sensación, que aunque no lo decíamos, con ver nuestras miradas sabíamos lo que sentíamos. A mitad de camino nos topamos con un sendero estrecho de tierra, rodeado de alta maleza. Ya se veía la hacienda cerca, pero el camino se sentía más y más pesado cada vez. De pronto uno de mis amigos se percató de algo que nos dejó sin palabras. En uno de los árboles que estaban en el camino había cabello clavado con un tipo de estaca de madera. Al principio no le tomábamos importancia, ya que les dije que por estos caminos a veces las personas pasan con sus animales, desde caballos, burros, entre otros. Entonces se pudo atorar el pelo de algún animal, pero prestando atención mientras avanzábamos, en varios árboles se veía esto: cabello negro y largo clavado con estacas de madera. La vibra del lugar se sentía como si la gravedad hubiera aumentado. Nos costaba respirar y caminar. Incluso llegó el punto donde se escuchaba un silencio absoluto. Ni el aire mover las hojas de los árboles, ni el ruido de las aves, nada se escuchaba. De pronto, el sendero por el cual íbamos se dividía en dos caminos. Nosotros, por el miedo que nos provocaba el puro entorno, de ahí no pensábamos claramente cuál camino seguir para llegar a la hacienda. Cuando de pronto, entre los altos árboles y el silencio que nos envolvía, se escuchó como algo sacudió fuertemente uno de los árboles que estaba a nuestra derecha. Rápidamente volteamos hacia arriba para ver qué era lo que provocaba semejante agiteo, ya que era una fuerza enorme, pero solo estaba sacudiendo un árbol. Fueron alrededor de 30 segundos, pero para mí fueron minutos los que estuve observando ese árbol sin poder lograr notar nada, más que el movimiento brusco de este. De repente el árbol se calmó, y el silencio que nos envolvía y la vibra pesada que no dejaba hablar o gritar se fue. Se sintió una paz y solo ahí pude voltear a ver a mis amigos, y los tres con la mirada nos dijimos: vámonos. Y así fue, nos dimos la media vuelta y nos devolvimos a casa de mi tía. Fue una experiencia que tal vez no vimos algo paranormal directamente, pero el sentir esa sensación, esa vibra, esa energía, es algo que jamás he vuelto a experimentar en mi vida. Aún es fecha que platico esta anécdota con mis dos amigos y nos prometimos un día volver ahí y llegar hasta la hacienda. Esto fue Relatando el Terror. Si te gustó, suscríbete y dale like al video. Comparte tus historias en los comentarios o envíame un mail. Hasta el próximo relato. Adiós.